métodos cuantitativos 2 es prueba de hipótesis y estimación. Y todos los métodos que pueden haber en relación a una variable cuantitativa o a dos variables cuantitativas. A una variable cualitativa o dos variables cualitativas. Y en variables cualitativas vamos a relacionar mucho la palabra porcentaje o proporción. Muy bien. Pero en algunas ocasiones queremos relacionar dos variables cualitativas. Cuando el objetivo es relacionar, y es muy común encontrar muchos estudios bajo esta perspectiva, pues es muy, muy útil conocer la distribución chi cuadrada o ji cuadrada. Depende del autor que vayamos a consultar. Algunos dicen chi, otros dicen ji cuadrada. Pero en ambos casos se representa como una x al cuadrado. Esta es una representación. Este es su símbolo. Muy bien. ¿Qué debemos saber de la distribución chi cuadrada? Bueno, primero que nada, ¿qué es una distribución de probabilidad? Muy similar entonces a la distribución normal estándar y la distribución pedestal. Es como una prima de cada una de ellas, la distribución chi cuadrada. Es útil para pruebas de hipótesis no paramétricas. ¿Y a qué nos referimos con no paramétricas? Que no conocemos el parámetro de la población o la proporción de la población. Si hacemos un pequeño regreso, como que fuera la película, en la serie de Lucky, en Disney Channel, le ponemos un botoncito y regresamos a lo que hemos visto con la variable cualitativa, hemos visto que siempre en la prueba de hipótesis ponemos la proporción de la población 1 es menor a la proporción de la población 2, por ejemplo. Y en otras ocasiones hemos puesto la proporción de la población es menor a 0.05. Sí, está bonita esa. Así es. Muy bien. Entonces, si regresamos, hemos hablado de la proporción de la población, ese famoso P sub O. Aquí, en la prueba de hipótesis, no vamos a conocer exactamente la proporción de la población, sino que vamos a seguir los criterios dependiendo prácticamente de lo que vayamos a hacer con esas dos variables cualitativas, o con una o con dos. Ya vamos a ver. Muy bien. Es una función de densidad. Esto de función de densidad, si no mal lo vimos en métodos cuantitativos 1 cuando hablamos de las características de la distribución normal y la distribución normal estándar, cuando salía nuestra campanita y cuando salía una proporción del área y nosotros teníamos que buscar un valor de z entre ese valor de área y el otro valor de z para encontrar una densidad, una proporción de área. Lo mismo sucede con la distribución chi cuadrado. Es una proporción de área la que vamos a tener. Y esa proporción de área es un valor de probabilidad. ¿Por qué? Porque está diseñada como distribución de esto. Muy bien. Esta es otra cosa importante que tampoco podemos olvidar. La forma de la distribución es asimétrica positiva. Y al hablar de asimetría, entonces nos tenemos que recordar de métodos cuantitativos 1 nuevamente. Y esto de asimetría positiva y simetría negativa, o sesgo a la izquierda, o sesgo a la derecha, también lo vimos en una presentación, en donde hablábamos precisamente de la sobrevivencia. En su momento dijimos de una persona, la media era 5 años, la mediana era 5 años y la moda era 5 años. Y decíamos, ahí miren, esa es una distribución normal porque la parte más alta de la campana está justo al centro, no está movida ni a la izquierda ni a la derecha. Ahorita regresé en el tiempo a ver si ustedes se recuerdan.
Si no, les vamos a pedir favor a Loki que se tenga una de esas cositas para que se regresen en el tiempo, vayan a métodos 1, a ver cuando vimos esa campanita, y después cómo esa campanita, la parte más alta se movía a la derecha y la parte más alta se movía a la izquierda. A eso le llamamos sesgo o asimetría en su momento. Y si no se recuerdan, solo denle regresar en el tiempo, ¡pum! Van a buscar el momento en que lo vimos y van a ver que es cierto lo que estoy diciendo. Muy bien. Entonces, la distribución chi cuadrado es una distribución asimétrica positiva. O sea que la parte más alta de la campana va a estar al lado izquierdo. Esto es otra cosa bien importante. Las puntuaciones chi cuadrado, las puntuaciones o el valor del estadístico, el valor crítico o el estadístico de prueba chi, como es una prueba de hipótesis, son dos elementos de entrar en consideración. Y aquí nos salvamos o nos confundimos, una de dos. Porque esas puntuaciones chi cuadrado o esos valores críticos o esos estadísticos de prueba chi no pueden tomar valores negativos. Imposible. Si toca un valor negativo, eso implica que algo estamos haciendo mal, porque solo puede tener valores positivos. ¿Por qué? Porque está diseñada de esa manera nuestra distribución chi cuadrada. Muy bien. ¿Y a qué nos referimos con esto de la distribución chi cuadrada? A mí me gustan mucho las figuritas y me gusta armarlas aquí en la pantalla. Aunque me cuesta un poquito, pero me gusta cómo queda al final. Si queremos entonces graficar una campana, llamémosle así, queremos una gráfica, mejor dicho, no es campana al final de cuentas, de la distribución chi cuadrada, no va a ser exactamente la campana una gráfica, sino va a quedar de esta manera. Esa es una distribución chi cuadrada. Si nos damos cuenta, está sesgada. ¿Por qué está sesgada? Porque si pusiéramos en medio acá, es diferente este lado izquierdo que este lado derecho. Si yo pongo la mediana acá, es diferente este lado izquierdo y este lado derecho. Inclusive, si pusiera el valor de la mediana acá, este lado izquierdo sería muy diferente a este otro lado de la derecha. Es asimétrica, positiva. Aquí va a estar el valor C y van a haber valores positivos hasta más infinito. Aquí no existen los valores negativos. Aquí empezaría el cero. Muy bien, la forma de esta gráfica de la distribución chi tiene que ver mucho con eso que ya hemos calculado, los grados de libertad. Y que también, si nos pachamos el botoncito y nos regresamos a métodos cuantitativos, ese sí era métodos cuantitativos 1. Sí, métodos cuantitativos 1, empezamos a hablar de grados de libertad. Cuando yo expliqué sobre lo que era precisamente la desviación estándar de una muestra. En el denominador de la desviación estándar de la muestra está la expresión n-1. En su momento les dije que ese n-1 tenía que ver con los grados de libertad, la forma en que libremente voy a tomar valores de la muestra, porque eso va a repercutir más adelante en métodos cuantitativos 2. Regresando al presente, eso les dije el pasado. Bueno, pero al igual que la desviación estándar, aquí no hay desviaciones estándar, son variables cualitativas. Bueno, en las cuantitativas teníamos la desviación estándar. Y el valor de la desviación estándar, mientras más aumenta o más disminuye, depende de, así va cambiando la forma de la campanita de la distribución normal. Hasta llegar a esto que pone el sistema Quiñones, leptocórtica, mesocórtica y platicórtica. Bueno, pero eso no es en este momento. Lo que sí es importante considerar es que estos grados de libertad en la distribución T de Student también influían en la forma en que se trazaba la campana de la distribución T de Student. A manera que a más grados de libertad se iba pareciendo más la campanita de la distribución T a la distribución normal estándar. Y mientras menos grados de libertad, por ende, si la relación es inversamente proporcional,
pues lo que va a suceder es de que va a diferenciarse un poco más, se va a abrir más a los extremos, porque hay más expresión. Bueno, entonces aquí los grados de libertad en la distribución chi cuadrado también pueden aumentar o disminuir, depende del estudio que tengamos. En este caso, si aumenta de 5 a 11, también va a sufrir una modificación nuestra gráfica de la distribución chi y va a quedar como esta colitita, cafecita o anaranjadita que estamos viendo por acá. Se está levantando más, como quien dice, en el extremo izquierdo, y se está apachando más a las orillas. Y como sabemos, esto de grados de libertad depende de lo que estemos haciendo, del tamaño de la muestra que estemos tomando y de cualquier otro aspecto que el investigador desee, pues puede aumentar. Inclusive puede aumentar a 16, 26 el valor que se dé en su momento. Lo que va a ocurrir es que esta campanita se va a levantar más a la izquierda y se va a poner o pegar un poco más al eje de las X, a este eje. Pero por más que lleguemos a más infinito estos grados de libertad, siempre va a tomar esta forma. Siempre van a ser solo valores positivos. Bueno, la distribución chi cuadrada se va a utilizar en prueba de hipótesis en los siguientes casos. Con una prueba de bondad y ajuste, con una prueba de independencia y como una prueba de homogeneidad. Estos tres modelos podemos aplicar bien para la distribución chi cuadrada. Y en este momento nos vamos a centrar en una de las tres, en la prueba de independencia, que creo que es la más complicadita de las tres, creo, pero no tanto. Muy bien. Para llevar a cabo una prueba de hipótesis utilizando la distribución chi cuadrada, siempre seguiremos esos mismos pasos que ya aprendimos. Esos que ya los tienen hasta aquí a muchos, porque algunas veces se me queda, otras se me olvida, pero son esos 6. Seleccionar datos, plantear las hipótesis estadísticas, plantear la regla de decisión, calcular el estadístico de prueba, tomar decisión estadística y llegar a una conclusión. ¿Dónde utilizaremos la distribución chi cuadrado? La distribución chi cuadrado la utilizaremos en el planteamiento de la regla de decisión, porque ahí hay que calcular un valor crítico chi. Valor crítico chi, sí, lo vimos y también lo vimos al principio de la prueba de hipótesis. Regresando atrás con el botón del tiempo, empezamos hace un tiempito atrás, cuando dijimos, bueno, empezábamos viendo las características de una prueba de hipótesis, empezamos a hacer una serie de ejemplos de estos. En la parte teórica dijimos que existían 3 valores críticos. El valor crítico Z, que ya lo habíamos trabajado en estimación, el valor crítico T, que también ya lo habíamos trabajado en estimación, y el valor crítico chi, que yo le dije, eso lo vamos a ver el día de hoy. Ya regresamos al presente. Hoy es que vamos a utilizar ese valor crítico chi aquí en la regla de decisión. Y el cálculo del estadístico de prueba. Regresamos al pasado. Cuando dije el estadístico de prueba es como aquellas flechitas. Y también vimos unas ecuaciones de Z y vimos las ecuaciones de T para calcular los valores del estadístico de prueba. Y en las últimas clases hemos utilizado otras formas distintas de calcular el valor del estadístico de prueba Z, dependiendo si son medias independientes, si son medias dependientes, si es precisamente 2 proporciones. Ahí cambiamos también el estadístico de prueba. Justo acá también vamos a cambiar la forma de calcular ese estadístico de prueba utilizando la distribución chi cuadrada. Bueno, para entender precisamente cómo manejar la distribución chi cuadrado en estos 2 pasos, vamos a hacer unos ejercicios prácticos. Como siempre, sacamos el cuadernito
y vamos a hacer precisamente una prueba de hipótesis en el cual vamos a necesitar utilizar la distribución chi. El ejercicio dice así. En un área de la ciudad capital, un investigador tiene la presunción que existe relación entre el sexo de las personas adultas del área y padecer de sobrepeso. Para ello tomó una muestra obteniendo la siguiente información. Y es increíble. ¿Y eso del sobrepeso aquí tiene que ver? En muchas de las empresas hay personas que tienen sobrepeso y ese sobrepeso les afecta a la salud. Y como en un momento dado estamos buscando que las personas trabajen lo más armoniosamente posible, que rindan adecuadamente y que nosotros como administradores en recursos humanos, en administración de operaciones, que también ahí nos podemos desempeñar bien, pues tenemos que velar por la salud de las personas, ¿no? Para que precisamente rindan adecuadamente. Y muchas de las cosas, pues el sobrepeso es un problema también muy latente. Bueno, para ello tomó una muestra obteniendo la siguiente información. Y esto es lo que vamos a practicar, por eso es que me estoy apurando. Eso es lo que no vamos a practicar en la vida real. Porque usualmente ya viene dado esto. Y muy pocas veces, prácticamente, hacemos esta tablita. Más, sin embargo, ya la hicimos en una ocasión. Nuevamente el botón de Lucky. Regresemos a métodos 1. ¿Hicimos alguna vez una tabla de estas? Por supuesto que la hicimos. Y de hecho la construimos, porque ya hay datos de construcción. Entonces, por favor, en el examen van a tener que construir su tablita. No se las voy a dar yo. Pero, ¿por qué? Porque ya ganaron métodos cuantitativos 1. Ya, si yo les doy los datos, ustedes tienen ya pues la capacidad y la competencia para hacer una tablita de estas. Y si no, se recuerdan, nuevamente, botón de Loki. Vamos allá a lo que es probabilidades. Cuando vimos probabilidades, vimos al final de una prueba simple marginal, una prueba conjunta, dos eventos mutuamente excluyentes, dos eventos no mutuamente excluyentes. Las probabilidades de dos eventos eran independientes o no. Y ahí construíamos una tabla muy similar a esto. Así es. Botoncito y regreso al presente otra vez. Sí, ya podemos construir algo. Solo que esta vez, como ese primer ejercicio, dije, no, mejor primero entendamos cuál es el procedimiento de la prueba de hipótesis utilizando la distribución chi y luego pues, se recuerdan de método sub. ¿A qué conclusión se puede llegar si se utiliza una significancia del 10%? Si nos damos cuenta, en este tipo de ejercicios no nos dicen la proporción de la población o el investigador se inclina a suponer que la proporción de personas adultas con sobrepeso o trabajadores en su caso, la proporción de trabajadores adultos con sobrepeso supera el 45%. Que supere el 45% es mucho. Pero ahí estoy yo haciendo una suposición de la población. Pues ahí teníamos ese famoso parámetro, ese famoso PSUO. Aquí no tenemos nada de eso. Definitivamente. Entonces, cuando no miren nada de eso ustedes en un ejercicio, no se asusten. Simple y sencillamente, ¿qué fue lo que vi cuando no aparece esa idea de la proporción de la población es menor, a mayor, igual, diferente, etcétera, etcétera? Es que lo más probable es que haya que ver la pregunta del investigador y en función de ello, calmarse y decir, no, calmemos, veamos qué dice. Dice que existe relación. Aquí está hablando de existencia de relación. No está el menor, no está el mayor, no está el diferente. Entre el sexo de las personas adultas. Mis trabajadores. Yo voy a tener trabajadores a mi cargo en recursos humanos, en administración de operaciones, en ventas, por supuesto.
en lo que es hombres y mujeres. Vemos entonces que aquí tenemos una variable cualitativa. Tiene dos categorías, mujer y hombre. Aquí, con el permiso de los que del movimiento LGBT, no estoy discriminando a nadie, estoy diciendo mujer y hombre. Así es. Alguien diría, mire, usted mala onda no es inclusivo. Mala onda no puso a los otros por acá. Pero inclusivo tendría que poner a hacer muchas divisiones más acá, y en la vida real inclusivo lleva muy grande el término. Inclusivo debe incluir a las personas que no ven, a las personas que no oyen, a las personas que les falta un miembro. Y por ellos la gente inclusiva no se preocupa por esta otra inclusividad, lastimosamente y contradictoriamente. Aclaración un poquito por si alguien está en ese movimiento, que también lo respeto. Seguro que sí. Muy bien. Aquí tengo entonces mi primera variable, el sexo de mis colaboradores, o mis trabajadores, y padecer de sobrepeso. Y en eso de colaboradores también, ojo, no significa que esté evadiendo el término o voy a maquillar de alguna manera el término trabajador, a manera de que no quiera pagar un poquito más, o me haga el ojito o alguna prestación laboral, o que no pueda brindarle a prácticamente a alguna persona alguna ventaja económica. La otra variable que tenemos es padecer de sobrepeso. Sí, o una mujer padecía de sobrepeso, o lo vimos en probabilidades, la mujer colaboradora no padece sobrepeso. Podemos hablar que también en este estudio hubo, y estoy hablando de esto porque a algunos ya se les olvidó, estoy casi seguro, no encontraron el botoncito de Loki para ir a ver lo que hicimos en Métodos 1. En este caso, en la investigación se determinó que habían 85 hombres y sí padecían de sobrepeso. Hay 60 hombres y no padecen de sobrepeso. O también puedo decir lo siguiente. El total de mujeres fue 155. De estas, 105 sí padecía de sobrepeso. Que bien lo podría describir en un ejercicio de esa manera. Describirlo y ustedes hacen la tarea. De las 110 personas que no tenían sobrepeso, no padecían de sobrepeso, 60 son o eran hombres. Y así fue como ustedes construyeron una tabla muy similar en Métodos 1. El total de la muestra en ese caso fue 300 personas. Y la pregunta que se nos hacen es si existe relación entre el sexo y padecer de sobrepeso. Dos variables cualitativas con dos categorías cada una. Muy bien, en cuanto al paso número 1, que es precisamente seleccionar los datos. Ahí está, tipo de variable, acabo de hablar, que son dos variables, ¿verdad? Cualitativas. Dos variables cualitativas. Sexo y padecer de sobrepeso. Y a estas alturas también padecer de sobrepeso es un riesgo por el COVID, por cierto. Vamos a tener una significancia del 10%. Igual hay muchos colaboradores que han fallecido en distintas empresas. No se dio en la universidad. Varios compañeros de trabajo han fallecido. Amigos de nosotros han fallecido. Espero que ningún familiar. Eso sí. Ayer falleció un profesor del área de química en la facultad. Tristemente, padecía de sobrepeso y era bastante joven realmente. Muy bien. Ahí está entonces los datos principales. No hay más. Por el momento no hay más porque ya tenemos nuestra tablita. Ya sabemos que la significancia es 10%.
que tenemos dos variables cualitativas. Pero mire, bueno, ¿y ahora qué más? Datos de muestra y otros datos. No, ahí está, su muestra es de 300. ¿Y la proporción de esa muestra? No es que no les vamos a preguntar sobre la proporción de la muestra. Nuestra pregunta es, ¿existe relación? Ahí está el planteamiento. No es un dato como tal, pero no en el paso número 1, sino que me va a servir en el paso número 2 para plantear esas famosas hipótesis estadísticas de investigación. Y esas famosas hipótesis estadísticas ya saben que son precisamente siempre la HO y siempre la HA. Eso no cambia porque es una prueba de hipótesis. Y ya vimos en su momento, deben ir juntitas. Sin embargo, se deben contradecir. Bueno, si no hay símbolo menor, mayor, diferente, igual, desigual, etcétera, etcétera, ¿cómo lo hacemos? En este caso, vamos a redactar siempre de la siguiente manera lo que es la hipótesis nula. Vamos a hablar de las dos variables que queremos ver si existe relación o queremos correlacionar esas dos variables cualitativas. Las dos variables, entonces las menciono en la hipótesis nula. El sexo de las personas adultas y padecer sobrepeso son variables independientes. Como quien dice, no se relacionan. Ay, ya me estoy recordando. Ya apareció el botón de Loki, ya me recordé. Eso no me gustó. Ok, entonces va a tener que, cuidado aquí también, mami. Va a tener que poner atención. Veamos nuevamente, esto es la hipótesis nula. Aquí está una variable cualitativa, aquí está la otra variable cualitativa. Indica que ambas son independientes. Y si son independientes, significa que no se relacionan. Como nosotros, que desde 1821 somos independientes de España. O sea que no tenemos que tributarle a España. Bueno, a España no. ¿A quiénes actualmente? Ahí con el Globos hablaron mucho al respecto. Y cosas muy ciertas, por cierto. Bueno, si esto dice la hipótesis nula, siempre la debo colocar así. Una, dos variables e indicar que son independientes o que no se relacionan. La hipótesis alterna la va a contradecir, como siempre, de la manita pero contradictoria. El sexo de las personas adultas y padecer de sobrepeso no son variables independientes. No son. Está la diferencia. Independientes. Como quien dice, puedo poner que se relacionan. No son variables independientes, o sea, se relacionan. Y de esta manera siempre se va a redactar la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Voy a hablar de las dos variables y voy a decir que esas dos variables en la hipótesis alterna no son independientes, o sea, se relacionan. ¿Siempre va a ser así? Siempre. ¿Y siempre va a tener dos variables cualitativas? Siempre, porque ese es el método que estamos precisamente aprendiendo. Ahí está nuestra tablita con los valores que tenemos y que vamos a trabajar con una significancia del 10%. Porque ya salimos del paso número 3, que fue 2, perdón, que fue plantear las hipótesis estadísticas. Ahí están planteadas. El paso número 3 implica algo que sí prácticamente vamos a darle, como vamos ahorita despacito, dice la canción, y así vamos. El paso 3 es plantear la regla de decisión. Aquí necesitamos la distribución chi cuadrada en el planteamiento de la regla de decisión. Ya sabemos que plantear la regla de decisión conlleva trazar una gráfica. Hasta el momento eran campanitas. Qué bonito, campanitas. Aquí también, solo que va a ser una media campana, digo yo. Porque no es simétrica, es asimétrica hacia el lado de los positivos. Por lo tanto, voy a trazar prácticamente un área de rechazo, un área de no rechazo, en función de ese alfa de 0.10, y mi gráfica va a quedar de esta manera.
Un poquito ahí, si quieren, hacen de su molde para que les quede así un tanto bonito. Lo bueno acá es que solo van a ser valores positivos. Muy bien. Y como son valores, escuchen bien, como son solo valores positivos, la prueba de independencia implica solo tener un área de rechazo al extremo derecho. Al extremo derecho. Ahí se va a ubicar siempre el área de rechazo cuando quiero saber si dos variables cualitativas son independientes o no. Siempre va a ser. Mire, o sea que aquí no hay bilaterales. No. En la prueba de independencia no hay bilaterales. Siempre que hacemos la distribución chi, no va a haber bilaterales. ¿Por qué? Porque solo vamos a tener positivos. O sea que no va a haber una prueba unilateral al lado izquierdo tampoco. No. No va a haber una prueba de hipótesis unilateral al lado izquierdo. Solo unilateral al lado derecho. Y siempre voy a pintar el extremo derecho de la gráfica de la distribución chi como área de rechazo, con una significancia de 0.10. Y lo que no pintamos, siempre va a ser un área de no rechazo. Entonces esto va a estar más fácil. Sí, es un poco más fácil en cuanto a esta parte. En cuanto a esto, si yo les doy la tabla, pues va a ser bastante menos complicado. Que yo les redacte un problema, que así lo voy a hacer en el examen. Me voy a redactar un problema. Se toma una muestra de 300 colaboradores de la empresa Pimpo. Utilizo la P 2 veces para que no digan que estoy utilizando, me van a cobrar ahí por utilizar el nombre de ese animalito blanco con una cosita de panadero. Pero bueno, en la empresa Pimpo existen 300 colaboradores. El gerente de la empresa, don Mario, licenciado Mario, está pues preocupado porque han comido mucho pan de ese Pimpo y muchos de ellos tienen sobrepeso y está afectando a la producción porque están pidiendo mucho permiso, precisamente para ir con el médico, y aunque probablemente en el mejor de los casos haya médico dentro de la empresa, pero si no, pues va a tener que ir al médico, va a que faltar un día, y eso faltar un día puede ser que atrase la producción, etcétera, etcétera. Pues bueno, se tomó una muestra de 300 trabajadores de la fábrica Pimpo. El total de estos habían hombres y mujeres. El total de mujeres fue 155. De estas, 105 sí padecían de sobrepeso. Estoy construyendo la tabla. ¿Verdad? A que no me eliges, que después no lo explico así. Sí, lo explico así. Bueno, y después digo, de los que 85 hombres sí padecían, 85 eran hombres y sí padecían de sobrepeso. Entonces va a dar este valor de 85. Y con esta información se puede, ¿a qué conclusión se puede llegar? Si se utiliza una significancia del 5% y lo que se pretende establecer es si existe relación entre las dos variables. Ahí sí tuvimos que hacer esa parte de construir la tabla. Pero realmente no es complicado si la practicamos o le entendemos la mecánica. Bueno, tuve que regresar un poquito acá. Regresemos al planteamiento de la regla de decisión. Ya tenemos prácticamente ubicadas nuestras áreas de rechazo siempre a la derecha y mi área de no rechazo a la izquierda, o pegadito a cero, si alguien lo quiere ver así. Perfecto. Ahora viene la parte de calcular el famoso valor crítico chi, o chi cuadrado. Pero, como yo no me quiero quedar a medias con esta estimación de la distribución chi cuadrado, vamos a irnos al primer corte comercial. Entonces, vamos a dar un corte comercial de 1 minuto y volvemos. Así no hay interrupción para la parte de lo que es el uso de la distribución chi cuadrado. No rechazo. Vamos a ver, ya hay 30 participantes. Dentro del paso número 3, recordemos que necesitamos buscar un valor crítico, que aquí siempre va a ser un positivo, y necesitamos plantear
la regla de decisión. Y aquí también esa parte creo que se va a volver un poco más fácil. Veamos entonces. Ya sabemos que vamos a utilizar un valor crítico chi cuadrado, que ese valor va a ser un valor positivo. Para calcular ese valor crítico chi, vamos a necesitar de lo siguiente. Esta expresión. Para calcular el valor crítico chi cuadrado, vamos a necesitar 1 menos alfa y los grados de libertad. Muy amablemente, ustedes descargaron su tabla de la distribución chi cuadrado. Y vamos a decir lo siguiente. Estamos trabajando con alfa de 0.10. 1 menos. Y los grados de libertad. Esta GL se calcula de la siguiente manera. R, que va a representar el número de renglones o filas, renglones o filas, que tiene la tabla de contingencia que hemos preparado. Pero se van a tomar en cuenta únicamente las filas donde hay categorías. No se toma en cuenta la fila donde está la variable, sería, o las variables, para ser estos. Ni tampoco se va a tomar en cuenta la fila de los totales. No, no se toma. Únicamente los de las categorías, la variable que en este caso es sexo. La categoría es mujer y es hombre. O sea, tenemos dos categorías. Y columnas, y la C va a significar las columnas de esa tabla de contingencia que hemos precisamente elaborado. También no se toma ni la primera columna ni la de última. Ni la primera donde está la variable, ni la última donde está prácticamente los totales. Solo las categorías, son 1 y 2. Y sustituimos los valores. 2 menos 1 por 2 menos 1. 2 menos 1 es 1. Por 2 menos 1 es 1. 1 por 1, el resultado es 1. Entonces ya tenemos un grado de libertad. Y buscamos 0.90 entonces, porque hicimos esta otra operación, ¿verdad? 1 menos 0.10 nos da 0.90. Aquí tenemos 0.90 y un grado de libertad. ¿Qué es lo que está apareciendo acá? Para ello, dice que debemos ir a buscar estos valores en la tabla de la distribución chi. Y aquí tenemos la tabla de la distribución chi. Muy bien. Esta sí es del libro del licenciado Oscar Quiñones. Muy bien, si nos damos cuenta, se parece bastante a la tabla de la distribución T. ¿En qué se parece? Se parece que en la primera columna tenemos los grados de libertad, desde 1 hasta 100. Ay, Jesús, ¿cuál de las dos vamos a tomar? Tengo dos tablas de aquí. Solo quiero ver qué les pasé. Okay, vamos a ver. La primera y la última son las mismas. Si les pasé 3 tablas chi. Esto es que solo era una. Esta es una tabla chi. Esta es la otra tabla chi. Y esta es otra tabla chi. Ah, no, esta es la T. Distribución T. Esta es distribución T también. Entonces, esta es distribución T. Ya me había asustado. Tenemos 2 tablas de la distribución T y una tabla de la distribución chi. Sí, chi cuadrado es acá. Esta es la que vamos a tomar, la que dice página 256. Bien, entonces tenemos grados de libertad en la primera columna, al igual que la distribución T de estudiante, tenemos grados de libertad. En esta primera fila teníamos en la distribución T los valores críticos T, un área de 0.90, 0.95 y así sucesivamente. Aquí esos son también valores de área para encontrar el valor de T. Un valor de área de 0.999, un valor de área de 0.995, 0.99, 0.98, 0.975, 0.97, etcétera, etcétera.
Recordemos que nosotros estamos buscando 0.90 y 1 grado de libertad. Ah, bueno, 0.90, busquemos. 99, 98, 97.5, 9.97, 96, 95, 90. Aquí es lo que estamos buscando. ¿Qué es lo que dice acá abajo? 0.90. Y queremos 1 grado de libertad. O sea que 0.90 y 1 grado de libertad. Vamos a bajar una fila o un renglón. Y aquí tenemos el valor crítico, el valor crítico, chi. 2.706. 2.706. Bueno, haberme confundido con el valor crítico, chi. Sí, ahí está. 2.706. Me salió de acá, ¿verdad? 0.90 y 1 grado de libertad. 2.706. Ubicamos entonces el valor crítico chi. Y aquí afortunadamente también me saqueo de que me tengo que aprender mucho para los dos lados los signos. Aquí voy a poner de la siguiente manera. Se rechaza HO siempre, por favor. Se rechaza HO sí, el chi calculado o valor crítico o estadístico de prueba, perdón. El chi calculado o estadístico de prueba es igual porque topó en 2.706 o mayor. Esta parte siempre va a quedar muy similar. Lo que va a cambiar es el valor aquí. Se rechaza HO si chi calculado es mayor o igual a 2.706. Y prácticamente aquí ya utilizamos la distribución chi cuadrado. ¿Por qué? Porque tenemos dos variables cualitativas que se están presentando en una tabla de contingencia y se quiere saber si se relacionan o no. Duda en esta parte porque esto sí es nuevo. Llamémosle así, es nuevo conocimiento. Bueno, yo espero que... Sí. No, ¿estamos bien? ¿Podría repetir lo de los grados de libertad del 2 menos 1 y... Ah, qué perfecto, excelente. Aquí regresemos. Botón de regresar, Loki. Ahí vamos. Ahí estamos. Para encontrar el valor chi, crítico chi, vamos a utilizar esta ecuación. 1 es una constante. Implica ese valor de probabilidad, que no me puedo pasar de 1. Aunque en este caso, pues, difiere un poco esto. Pero en la tabla sí está elaborado como 1 de área. Menos el valor de alfa. Aquí está el valor de alfa, que se saca de la significancia, que viene expresado en un porcentaje y aquí es una proporción. Alfa igual a 0.10. Tengo 1, tengo el valor de alfa de 0.10. 1 menos 0.10 me va a dar 0.90. O sea que ya tendría esta parte. Los grados de libertad. ¿Cómo calculamos esos grados de libertad? Para eso tenemos que ver las filas que tiene nuestra tabla que hemos elaborado y las columnas. Filas también se puede llamar como renglones. Un renglón y dos renglones. ¿Por qué? Porque los grados de libertad se calculan con esta ecuación. Renglones menos 1 o filas menos 1, que va a multiplicar a número de columnas menos 1. Si nos remitimos a la parte superior donde está nuestra tablita, decimos, bueno, hay 1, 2. Hay 2 renglones. ¿Y cuántas columnas tenemos? 1 y 2. No se toman en cuenta la fila de totales, la columna de totales, la fila de totales, ni la primera columna o la primera fila. Quedando entonces de esta manera como 2 menos 1 por 2 menos 1, que es igual a 1. 2 menos 1 es 1, 2 menos 1 es 1. 1 por 1 igual 1. Y como ya habíamos dicho que teníamos 0.90 de área y 1 grado de libertad, ahí se queda esa expresión del chi crítico. Teniendo estos dos valores, decimos, bueno, vamos a la tabla de la distribución chi. En la primera fila vamos a tener los valores de área, los valores de probabilidad, que las dos cosas. Y en la primera columna los grados de libertad. Todos estos que están adentro son valores críticos chi o estadísticos de prueba chi. Depende. Muy bien. Y de ahí salió precisamente de buscar en la tabla 0.90, venimos acá 0.90, luego venir para acá
y un grado de libertad, o sea que hay que bajar una fila, 2.706. Y ahí estamos. Y la regla de adhesión ya sabemos, si el valor del estadístico de prueba chi calculado topa en el paral, se rechaza. Si cae en el área verde, se rechaza. Si cae más acá, se rechaza. Todo el área verde se rechaza. De tal manera que la regla de adhesión tiene que quedar de esa manera. Se rechaza HO si chi calculado es igual o mayor a 2.706. Y ahí salimos del paso número 3. Ya con ello podemos ir al paso 4. Calcular el estadístico de prueba chi. Para calcular el estadístico de prueba chi calculado, aquí sí se complica un poco. Yo no recuerdo si así lo calcula el libro Seoki. Ah, no, ya sé cómo lo calcula. Ya me recuerdo. Sí. Bueno, la idea es que vamos a tratar de simplificar el proceso cuando se pueda simplificar, definitivamente. Y cuando es una tabla de 2 por 2 se puede simplificar muchísimo esto. Si utilizamos esta ecuación. Esta tampoco la van a encontrar en el libro de lista de opiniones. No la van a encontrar. Pero si tienen duda que funcione, calcúlenlo como lo calcula el diseñador de opiniones, con frecuencias observadas y frecuencias esperadas. Que nosotros también vamos a utilizar eso, pero cuando tengamos una tabla que no sea de 2 por 2. Porque cuando es 2 por 2 es sencillo. No hay que calcular frecuencias observadas. Si utilizamos esta ecuación. Miren, pero eso no está fácil. Dice n multiplica a por d menos d por c elevado al cuadrado. Y después dice a más b multiplica por c por d. Después multiplica a más c y después multiplica b por d. Yo prefiero frecuencias observadas y esperadas. Bueno, cuando lleguemos a ello y quiere hacerlo, pues hágalo. Luego le recomiendo que haga esto. Pero si no sé qué es A, ni D, ni B, ni C, y no es que A sea la primera letra del alfabeto, B la segunda, C la tercera, D la cuarta, no. En este es cierto. Pero para nuestro modelo estadístico, mejor démosle un valor numérico. N ya sabemos que son estos 300. No, está fácil. ¿Y cómo identificamos cada una de estas letras? No, de esta siguiente. N son 300. A son 105. B son 50. C son 85. Y D son 60. Entonces, A más B han de ser estos 155. Correcto. Estos 155 son A más B. Y como quien dice, C más D son 85 más 60. Sí. Son estos 145. Ah, de ahí sale todo esto, sí. Y A más C, entonces, A más C, tiene que ser este más este. Sí. Eso va a ser A más C. Los 190 que tenemos acá. Y B más D, B más D. ¿Van a ser estos 110? Sí. B más D son estos 110. O sea que sí es más facilito que calcular frecuencias observadas y esperadas. Para mí sí. Aunque lo haga en Excel, lo hago más rápido en la calculadora que en Excel, eso sí es seguro. Por lo menos cuando es una tabla de 2 por 2. Si es una tabla de 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, ¿y a qué me refiero de 3 por 3? Que aquí pusiera yo mujer, hombre, y Jesús. No sé, es que aquí no me quiero meter a problemas. Mujer, hombre, otros. Ahí está. Otros. Para no ofender a nadie. Aquí entonces tenemos mujer, hombre, otros. Aquí ya no funciona esta ecuación. Ahí sí voy a tener que calcular frecuencias esperadas y observadas. Pero para eso no lo vamos a facilitar también. Yo les sugiero, cuando tienen una tablita de estas, facilito con la calculadora y si hacemos este proceso. De tal manera que sacamos nuestra calculadora y si quieren sustituimos los valores para dejarlos. Porque ya sé que estos son 300, ya sé que E más D son estos 100. ¡Ay! Aquí tengo mal el valor. ¿Qué es? Es A por D. A por D son estos 105 por 60. 105 por 60. Después dice menos B por C. B son 50 por 85. Todo ese resultado elevado al cuadrado. Y abajo sí ya tengo los totales. ¿Sí? Que es multiplicar 155 por 145 por 110 por 190.
Entonces, no hay mayor problema acá. Podemos hacerlo sencillamente de esta forma. Hacemos un paréntesis y decimos 300. Abro dos paréntesis, como vemos acá. 1, 2. Y decimos 105 por 60. Cierro paréntesis. Pero aquí no se fue paréntesis. Ahí está, 300. Ok. 300 por 105 por 60 menos, abro paréntesis, 50 por 85, cierro paréntesis, cierro otro paréntesis, lo elevo al cuadrado, cierro paréntesis, dividido, y hago la multiplicación acá abajo. 155 por 145 por 190 por 110. Cierro ¿Está poniendo paréntesis. dividido, Lick? ¿Mande? Está poniendo el signo de división en vez de por. Ah, gracias. Buen ojo. Solo hay una división al principio, aquí. Gracias. Ahí está. ¿Y cuánto nos dio entonces? 2.68. 2.68. Veamos entonces, si calculado es igual a 2.684. Muy bien. Ya vieron, así de facilito. No nos llevamos mucho tiempo en la calculadora. Todavía es más fácil que Excel. Excel nos puede servir para otras dos cosas adelante. Aquí les sugiero calculadora. Solo lo dejan expresado así y ya utiliza la calculadora y dan su respuesta. Para el examen. Perfecto. Que ya les digo que es más fácil calcular frecuencias observadas y esperadas con parecimiento. Y entonces, ¿qué vamos? Paso número 5, tomar decisión estadística. Ya tenemos el 2.684, vamos a ubicarlo para acá, a la gráfica. Y ahí va, y no pasó. Y tampoco pegó en el paral. Casi rozando, lamiendo, como dicen los locutores, pasó lamiendo el paral. Pero no lo tocó. Así es. Y como no tocó el paral, Buenas tardes, Lick. diga. Solo con una pregunta. Con lo de valor de Z eran 2 decimales, con T eran 4. Con este siempre vamos a utilizar los 3. Vamos a ver cuánto tiene nuestra tabla chi. Mire, tiene 3, veamos. Aquí vamos a estar 3, porque vean, todos tienen 3. Ok, gracias, Lick. Okay. Es buena observación, ahí está la respuesta. Bueno, y lo que viene a continuación ya lo saben ustedes. Aquí ya lo saben. ¿Por qué la adición estadística entonces es? Cayó en el área de no rechazo. No rechazo la hipótesis nula. ¿Es significativa la prueba? Aquí sí tengo la significancia. Al fin. Aquí está la significancia. ¿Cayó en el área de la significancia? No. Entonces la prueba es no significativa. ¿Se puede cometer error tipo alfa? No, porque no está en alfa, está en beta. Ah, bueno, o sea que es error tipo 2. Aquí es 1 y aquí es 2. Y su conclusión, pues es que no rechazamos HO. Y al no rechazar HO, siempre empezamos. Como no rechazo HO, no existe evidencia suficiente para rechazar HO. Con un alfa de 0.10, es probable que, y miramos lo que dice nuestra hipótesis nula, y lo copiamos. Y ahí se queda. Muy bien, y hemos terminado una prueba de hipótesis utilizando la distribución chi cuadrado, pero
bajo el criterio de lo que estamos buscando es una prueba de independencia. Nos faltan las otras dos pruebas de chi. Ahí sí vamos a utilizar Excel para hacerlo un poco más rápido. Aquí no. Calculadora. Very easy, piece of cake. Lleva el trabajo de Excel, nada más. Tengo una reunión ahorita en coordinación, entonces les deseo un buen fin de semana, se siguen cuidando, nos saludamos el día lunes. Estén atentos ahí también, por favor, al clase. Gracias, cuídense mucho.